Y ya estamos grabando de vuelta en el podcast de Jaime Ferraro después de un buen tiempo de para que me han estado reclamando muchos de los seguidores, con Fabricio Copano, comediante chileno, ahora haciendo, experimentando mucho en el circuito norteamericano gringo, ¿no? Por no decirle norteamericano. Bienvenido, Fabricio, un placer tenerte por acá. Justo estábamos conversando sobre la transición esta que has hecho, ¿no? Hacia irte a hacer comedia a Estados Unidos, un poco como lo que es experimentar en los circuitos de comedia que tienen los Yankees allá. Es muy interesante, cómo ya lo tienen muy industrializado, ¿no? Tú cómo, eh, bueno, antes que nada, pues nada, saludarte acá, hermano, presentarte acá al No, muchas público. gracias, Jaime. Para mí muy feliz de estar en tu programa, en este retorno. Así que nada, encantado y saludo a todo el público que nos está escuchando. Y cuéntanos un poco sobre esa experiencia, ¿no? O sea, como conversamos en Latinoamérica, a veces pues el stand-up al ser una forma de arte, digamos, no nueva porque ha tenido como antecedentes particulares latinoamericanos, pero ya como stand-up comedy, con el modelo más gringo, un poco los comediantes latinos nos lo tenemos que inventar, ¿no? Buscar los escenarios, armar los circuitos. ¿Cómo ha sido tu experiencia allá en Chile y cómo la compararías un poco con lo que estás viviendo ahora en Estados Unidos? Bueno, sí, creo que algo que tenemos en común en nuestros países es que la autoproducción es el único camino, no es una opción. Luego aparecen productores, qué sé yo, cuando ya el negocio está armado, pero en general nosotros tenemos que partir excavando ahí, encontrando bares, encontrando público. Y eso me he dado cuenta que ahora en mi llegada a este otro mercado, o sea, en Nueva York y en Los Ángeles, que son las ciudades junto con Chicago donde se mueve más el stand-up comedy, es una suerte tener estos talentos o este destreza, porque en general los comediantes allá, a pesar de que hay toda una industria, ¿no? O sea, están los clubes de comedia, hay una suerte de Ujú. escalera más armada, donde uno entiende, ok, parto aquí, hago open mics, luego estos open mics me van a llegar aquí, y luego me van a llegar acá. O sea, como solamente para situarle al público lo desconectados que estábamos, yo cuando partí con tres amigos en un bar en Santiago de Chile, cada uno hizo 45 minutos, que no Wow, tiene ni una lógica. O sea, claro, que cada uno, en la primera vez que hace stand-up, tiene que hacer dos, tres, o claro. sea, no más que eso. Y claro, esto de saber autoproducir y un poco tener la posibilidad de abandonar el ego tempranamente, ¿no? Hace que, por ejemplo, estando ya cuando me mudé a Los Ángeles en primera instancia, Ujú. no sufriera tanto esto de tener que hacer shows en open mics o en lugares que no eran fáciles, bares, espacios que me sentía en casa. Ya, Eh, claro. Me era muy normal tener que yo producir un show para que alguien me viera. Eh, claro, luego por suerte en un punto, hace ya un par de años, entré en el circuito, pero toda la primera parte es muy parecida a lo que uno hace en su propio país. Obviamente la menor dificultad es que allá sí conocen el formato, nosotros tenemos que además presentar el formato muchas veces, Claro. pero, pero sí, yo creo que es una suerte. Cada vez que conozco estos comediantes que de repente vienen como de Milwaukee o qué sé yo, de estas otras ciudades interiores, digo, no tienen nada que contar. Nosotros tenemos tanto que contar respecto Claro. Sí, 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 sí. al shock Claro, cultural y al modo de vida de nosotros, claro. claro. Y además debe ser interesante allá. Bueno, hay un chiste muy bueno que hace sobre cómo los Yankees le llaman América a todo el continente. No, no lo voy a spoilear, pero es interesante porque para la gente en Estados Unidos muchas veces, claro, los latinos somos o mexicanos o Jennifer López o a veces Shakira, ¿no? Tipo algo así, ¿no? Claro, claro. Y claro, y entender la realidad distinta de un chileno, un peruano, un mexicano, un colombiano, ¿no? O sea,
nos da a nosotros un montón de lo que hablar, ¿no? Ahora, me imagino que también puede ser medio tramposo quedarse un poco en ese rol de como, ah, mira, yo soy latino, ustedes nos ven todos así, ¿no? Porque a veces lo que más conecta es tratar de hablar de temas más universales, ¿no? Tú, cuando has empezado a escribir para hacer stand-up en inglés, hay algún par de chistes que te los he oído, que los has contado en español y luego los cuentas en inglés, ¿no? Que se traducen muy bien. Pero lo demás, ¿lo has empezado a escribir de cero en inglés o estás pensando más los insights en castellano, luego los traduces? ¿Cómo lo llevas? Bueno, primero, sí, esto de lo latino es como un invento gringo, o sea, eh, nosotros mismos nos cuesta mucho identificarnos como latinos dentro de nuestros propios países, Claro, especialmente los que estamos más lejos de la frontera con Estados Unidos. Yo como que casi me vine a enterar de que yo pertenecía en el fondo a esta caja llamada latinidad, claro, llegando a Estados Unidos. Y yo creo que ellos inventan estas cajas para vender productos, ¿no? Es más fácil para ellos decir, bueno, los African Americans son así, se visten así, hablan así, pum, para ellos va este set de productos, los latinos tienen que ser así. Entonces como que se inventan un poco esta cierta de nomenclatura, porque son demasiados también, ¿no? claro. Y porque las identidades culturales, socioeconómicas y políticas son el alma de la visión norteamericana de la sociedad. Entonces, y por eso, bueno, ahora están en conflicto, pero más allá de eso, en particular, creo que el llegar de otro lugar, el traer esto como, porque para mí todo fue una experiencia, al principio también yo pensaba, ¿no? Tengo que hacer estos chistes que yo le llamo el síndrome de Borat, que es ser el Ujú. latino que entra como, ustedes hacen esto y nosotros hacemos esto, ustedes hacen, no sabía que ustedes hacían esto, yo pensé que ustedes iban a hacer así, que es como cuando Borat llega a Estados Unidos y todo el tiempo está como mirando Claro, todo como si fuera nuevo, y luego cambié un poco esa mirada, y hubo un momento donde dije, ¿qué estoy hablando? Nosotros sabemos todo, o sea, nacimos bombardeados por la cultura norteamericana, y nuestra generación ya vio lo mismo que ellos, incluso sabemos más, ¿no? Hemos sufrido más. Somos países que ellos recién están entrando en estas crisis políticas, recién están mm, entendiendo el mundo. Y nosotros estamos adelante. Nosotros ya votamos por Trump en los 80. O sea, esto no es, claro. no es- esto es un Claro, juego de niños para Trump nosotros. es un presidente latino, o sea, lo que les ha tocado a ellos es la latinización de su política, de alguna manera, por decirlo, bueno, por no atribuirnos Claro. esos defectos a los latinos, ¿no? Pero Ahora, tú claro, podrías decir que en la India o en Europa o en otros países también las crisis políticas vienen de estos populismos, qué sé yo, como bienvenidos al mundo también. mm, Entonces, me empecé a cambiar ese foco, ¿no? Y creo que cuando empecé a encontrar mi voz en Estados Unidos, obviamente esto es una primera pincelada de lo que es mi voz, ¿no? Es como la primera versión, pero lo primero ujú, que me acomodó fue el latino que viene del futuro, no viene a pedir disculpas. No es solamente una víctima del sistema, sino que además es alguien que sabe jugar el sistema. Que es la claro, versión anterior, si uno ve a George López o todos estos comediantes, siempre son un poco víctimas, ¿no? ujú, Porque generalmente lo son, ¿no? Su padre, su familia vienen de inmigraciones muy, muy complicadas, de historias donde siempre tenían que ser el jardinero, o sea, todavía sucede, claro, ¿no? ujú, Pero claro, nosotros venimos desde otro espacio, como desde del sur profundo, por decirlo de una forma, y como aplicar eso a la latinidad es un poco el desafío. Así que claro, es nuevamente como navegar a ciegas, ir de a poquito intentando leer quién es uno y qué uno puede hacer allá. Y la ujú, forma de escribir los chistes, claro, al principio yo me senté a traducir los mejores, que yo creí que eran más universales, los que le tenía más fe, y empecé a pegarme con la realidad que no siempre funcionaban, y cambié la estrategia, y empecé a escribir en inglés. Y muchos de los chistes que tú ves que funcionan en inglés y español, primero están en inglés, porque es más mira, difícil que funcionen en inglés. Y ahora los traduzco al español, que es mi lengua materna, y me es mucho más fácil llevarlos de vuelta, porque me conozco el claro, lenguaje con tranquilidad, que traspasarlos para allá. Entonces, ahora lo que hago es al revés. Escribo en inglés, pienso en inglés, intento vivir mi vida en inglés, y luego cuando tengo un chiste digo, ok, ¿cómo lo haría este?
de vuelta en español. Claro, claro, Y ahí tiene sentido. Es como si ya le exprimiste al concepto todo lo que puedes, ya lo expresaste con la mayor claridad en inglés, en castellano tiene que ser más fácil para ti, ¿no? es mucho Claro. más fácil. Y también creo que en esa traducción de regreso, también traigo chistes donde como me pongo mayor desafío al hacerlo en inglés, porque bueno, obviamente ya la barrera del lenguaje, pero además estoy en un mercado donde me subo un show, no sé, a las 2:30 de la noche, un show que parece ser de mierda, y se suben 4 comediantes alucinantes. Entonces uno tiene que estar con un material mucho Claro. más arriba. Entonces el estándar es más alto y creo que traigo un poco de ese estándar más alto luego al español cuando hago esta transición. Ujú. Y has ganado mucha, bueno, tú tienes un montón de años en esto, ¿no? Empezaste como a los 14, ¿no? Algo así. Bueno, partí escribiendo en los diarios, en un diario en Chile, claro, como a los 13, 14 años. Ajá. Luego ya pasé como a hacer el escenario como a los 16, de haber sido mi Ya. primer show junto a mis Eres amigos. ahí, estás ahí con Dave Chappelle, como Los los niños OGs. Sí, explotados. claro, y supongo que eso te ayuda mucho a coger ritmo y todo, ¿no? Hay varias cosas que, bueno, para que la gente vaya buscándote también en YouTube en paralelo, que mucha gente hace eso mientras va escuchando los podcasts y viendo esto. Fabrizio estaba en el show de James Corden hace poco, y además tienes una presentación, digamos, icónica, tal vez, por así decirlo, en el Festival de Viña, ¿no? Y a mí hay algo que a mí me llamó la atención en esas dos, que me hizo pensar en el oficio que debes haber ido adquiriendo con los años, que es el ritmo que llevas en ambas, ¿no? O sea, en el show de James Corden llevas un ritmo de comediante clásico, yankee, o sea, muy de la tele, ¿no? O sea, un chiste tras otro, todos cortitos, un set chiquito, pum, 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 y que digamos, pasas de un tema a otro. Y en Viña, que me parece una locura lo de Viña, que hacen, o sea, lo que hacen en Chile con el stand-up en Viña del Mar, ¿no? Que te hacen hacer stand-up en esta masa, con esta masa gigante de gente que además te pifia, ¿no? Cuando no le gusta lo que haces, te pifia. Y tú lo manejaste muy bien, casi no dejas tantas pausas, ¿no? Porque siento que es como que la masa esta es tan grande que si la dejas reír mucho, como que se puede salir de control, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer stand-up en algunos conciertos de bandas amigas y es difícil porque la gente no está ahí para Claro. escuchar stand-up. Entonces se distrae mucho, tiene focos de gente hablando por aquí, por allá, ¿no? Y tú vi que ese set de Viña lo planificaste muy estratégicamente, porque vas hablando de chistes que te ganan el favor de la gente está riendo mucho, y luego te pones bien político. En un momento, sobre todo esto es en 2017, ¿no? El Perú hoy está viviendo una experiencia muy parecida a lo que pasó en Chile en ese momento, o en estas últimas semanas. Y me sorprendió la recepción de tus chistes en ese momento porque pensé que estarían más polarizados. Y sí sentí que fueron recibidos, había unas pequeñas pifias cuando es por ahí en una esquinita cuando hablas de Pinochet, ¿no? Pero en general sí sentí que lograste que el grueso del público esté contigo, ¿no? Em, ¿Eras consciente cuando ibas armando esos sets de que eso iba a ser así o fuiste un poco ya a ver lo que sentías que tenía que ser lo mejor y cómo iba a y cómo te funcionó? O sea, ¿cómo fue el No, proceso? la verdad, el menos en Viña, este era mi primer Viña del Mar. Y además de lo que, bueno, tú comentas del monstruo, como se le llama, Ujú, y de hecho, bueno, si andan con tiempo y como tú decías, van saltando a YouTube, yo hice un documental de esto, que se llama Monstruo, que ujú. habla sobre mi trayectoria a Viña, ¿no? El camino que hice una gira, y ahí, bueno, si se sientan a verlo, te van a acordar de lo que hablamos acá respecto a lo miserable que de repente puede ser la comedia. Pero bueno, en esa experiencia yo fui muy calculado, como fui con todo muy calculado. Me parecía que el Festival de Viña, como tú bien dices, es una cosa inmanejable, pero que también tiene ciertas reglas, ¿no? Y porque, bueno, soy chileno, entonces sé cómo también el chileno digiere un poco este tipo de eventos. Por mucho claro, que el público esté acostumbrado a pifiar y todo, hay cosas que son impifiables, ¿no? Como la familia, las historias
de la vida, la adolescencia. O sea, entrar por como abrir un poco el corazón, obvio que genera empatía, y luego, cuando uno se pone más político o con temas más difíciles, también darles el tiempo de expresarse. Y yo creo que eso Ujú. es, por ejemplo, si uno va a mencionar un nombre que uno sabe que genera división, como por ejemplo, qué sé yo, Pinochet genera menos, ¿no? Todo el mundo lo odia más que lo ama, pero aún así hay algunos dementes que lo apoyan. Si uno nombra a Pinochet, una espera, así, hagan el ruido que tengan que hacer. O sea, pifien o qué sé yo, y luego uno hace un punto aparte y luego uno empieza el chiste. Como cosas de estrategia donde uno sabe que si yo me pongo a debatir encima de su reacción, quizás venga una contrarreacción hacia mí, creyendo que yo estoy o defendiendo o apoyando o demonizando a alguien. Entonces, Ujú. son algunas estrategias como de años de estar en lugares de mediana, pequeña, gran capacidad, o sea, ir un poquito como también creciendo con el público, pero lo que decías tú, en bandas de rock o en eventos grandes, masivos, pasa mucho que la gente no te viene a ver a ti, y en Viña la gente no te viene a ver a ti. Entonces casi es como una carta de presentación siempre, por mucho que uno tenga una trayectoria en televisión, en medio, es casi como entrar a la casa de alguien y decir, hola, este es mi nombre, esto es Ujú. lo que me gusta, vengo de este barrio, mi familia es así, mi mamá es así, mi papá es así. Creo que eso inmediatamente es como universal y uno se gana al menos el cariño para luego tener la confianza de decir cosas un poquito más riesgosas. Ujú. Y sí, a mí me impresionó. En Perú pasa como, Pinochet es, nuestro Pinochet es Fujimori, ¿no? Es el que ocupa ese lugar. Él mismo lo Claro, decía, no sé si tú estás familiarizado con su historia, pero Fujimori llegó en sí, algunos claro. momentos a compararse a sí mismo y él decía, ¿no? Como él le llamaban el chino, decía, yo soy Chinochet, decía. Y porque en Perú hay una clase de gente acomodada económicamente que siempre clamó por un Pinochet, ¿no? Decían, ¿cuándo a Perú le toca su Pinochet? Y hoy en día sí, en los shows de stand-up, si tú insultas al fujimorismo, vas a obtener aplausos. Es raro ¿no? que los fans así de Fujimori vayan a los shows y se ofendan luego cuando alguien se mete con ellos, porque es como hay un sentir nacional fuerte. Pero tú esto lo hiciste muy durante el momento, o sea, esto en Viña es 2017, ¿no es cierto? Y creo que la explosión social fue pues justo ahí, ¿no? O sea, y me impresiona mucho, yo la había visto antes, pero la volví a ver, ahora como íbamos a grabar, y me impresiona mucho porque hablas también, por ejemplo, sobre cuando tu madre te dice, ya sé de dónde viene la gente que está haciendo los incendios, ¿no? Y cómo la historia se repite. Hoy en Perú pasa lo mismo y también es, ¿no? Las movilizaciones que hay no vienen de los peruanos, sino son los bolivianos que los influyen, los venezolanos que nos influyen. Claro. ¿Y de dónde sacaste eso? De cadenas de WhatsApp, ¿no? Tú lo dices de Twitter, ¿no? Que en ese momento las cadenas de WhatsApp creo que hoy en día son un poco más fuertes en cuanto a manipular y llenar de fake Y news a son las más generaciones. peligrosas, ¿eh? Y Sí. son más peligrosas, perdón por interrumpirte, pero porque son Ujú. subterráneas. O sea, el tweet mentiroso todos lo veíamos, pero la cadena de WhatsApp corre, corre, corre y es imposible detenerla. Sí, sí. Y además es gracioso porque es algo que yo me he dado cuenta en los últimos años. Yo nunca consideré WhatsApp una red social, pero no, o sea, yo pensaba, claro, las redes sociales son Facebook, Instagram, qué sé yo, ni siquiera Twitter, pero luego veo cuando gente habla de redes sociales y menciona WhatsApp y tú dices, WhatsApp, ¿cómo va a ser WhatsApp una red social? Es un chat, ¿no? Pero Claro, luego ves que muchas personas mayores con un acceso a la tecnología un poco, digamos, no más limitado, sino con menor capacidad de manejo de estas tecnologías, WhatsApp les es una red social perfecta, ¿no? Mi madre es parte de 70 grupos de WhatsApp, por claro, ejemplo, ¿no? claro. De Y la, como es claro, muy personal, genera más ujú, confianza. O sea, claro, mucho más confiable me llegó a mí, ¿no? O sea, se siente como esto es una comunicación de uno a uno. Entonces, sí, claro. es más, es mucho, influye mucho más en la opinión de alguien. Y además no solo me llegó a mí, me lo dijo tal, ¿no? Y porque Claro, como tú incluso citas, ¿no? Tú dices algo así en el chiste, ¿no? ¿Y quién lo puso? Y usas un nick, ¿no? Un nombre, un handle de Twitter. Pero en WhatsApp es muy loco porque te lo reenvía
te lo reenvía de repente, pues no sé, a mi madre a veces, bueno, más mis tías, no quiero dejar mal a mi madre, que es un poco más eficiente para evaluar estas cosas de fake news, pero otras tías mías, claro, lo reciben y dicen, pero me lo ha mandado tal, que es tipo, no sé, un empresario que le va muy bien, entonces debe ser cierto, ¿no? Y cuando tú Claro, le dices, no, no es cierto, te dicen como, bueno, por si acaso. O sea, igual tenlo, ¿no? Igual ten la claro. información por si acaso, ¿no? Hay como un placer en la capacidad de compartir eficientemente esta información. A mí no sé, me llama mucho la atención. Siento además que la pandemia lo agravó todo muchísimo, ¿no? Oye, y por Sudamérica has girado ya? O sea, has ido a hacer shows en otros lugares de Latinoamérica? Sí, bueno, yo partí cuando empecé a alejarme un poco de Chile, con que terminé ya en Estados Unidos, pero partí primero mirando hacia Argentina, que es un Ujú, mercado muy elaborado en términos de stand-up. O sea, ujú. hay millones de comediantes, hay muchos shows, hay distintos tipos de escena. Hay una escena más alternativa, otra más popular. Digo, se generó eso. Y luego hice una gira que se llamó La Culpa es de Colón, donde fuimos a Colombia, también estuve en México, me tocó también ir con ellos mismos a Australia, como una gira como para las comunidades latinas, y claro, empecé primero como a coquetear con varios países. Nunca llegué a Perú, Ujú. nunca supe de que había una escena en Perú, quizás porque en ese momento todavía no estaba muy desarrollada, pero me Es una escena encantaría. joven, sí. Sí, mira, yo te digo, hasta hace unos años los shows estaban más en los bares, ¿no? Recién iban tomando vuelo en bares, tal vez hace unos 5 años empezaron a ir a teatros pequeños, luego, claro, vino la pandemia, ¿no? Y eso frenó todo, pero mucha gente creció, bueno, incluido yo, por internet. Y Claro, luego de claro. que salió la pandemia, sí tú te das cuenta que la gente está con ganas de, ¿no? Y van aprendiendo, como decías tú hace un rato, es interesante cómo las audiencias latinas van aprendiendo un poco de lo del stand-up, ¿no? No sé si te pasaba un poco en Chile también, cuando dices que hay que ir educando a los públicos. Suena feo, ¿no? Porque es como que uno va a ir educando al público, ¿no? Claro, Pero educándolo claro. sobre esta forma de arte, ¿no? Digamos. Que en Perú pasa un poco que hay gente que le cuesta un poco a veces reírse del humor negro, ¿no? A mí no me gusta mucho la categoría de humor negro, porque considero que es humor y ya, pero digamos lo que mucha gente señala como humor negro, que dicen, uy, no, es temas sensibles o cosas que, de los que normalmente la gente piensa que no se debería reír, ¿no? A mí me pasaba en Perú que a veces haces unos chistes y hay gente que se ríe y otra gente que tiene culpa, se ríe con culpa y se va soltando de a poco, ¿no? ¿Tú enfrentaste de alguna manera eso, la censura? Porque es bastante frontal también tu comedia. No es no lo planteas como, no eres como un Jerry Seinfeld, digamos, que también como, ay, no, what's the deal con la comida de avión y tal, sino a veces vas y remueves temas sensibles de la sociedad, ¿no? Te has metido con lo religioso, en un país bien conservador como Chile. ¿Tú sentiste resistencias ahí al comienzo? ¿Cómo veías Yo creo que ese tema? pasan dos cosas. Claro, hay una resistencia, podría decirse, institucional, ¿no? Por ejemplo, nosotros hicimos en el Club de la Comedia, un programa de televisión que tuvimos por alrededor de 7 años con un grupo de otros comediantes. Hicimos unos sketches sobre Jesús y era un escándalo, ¿no? O sea, el Consejo Nacional de Televisión chileno puso una demanda, o sea, fue un tema. Pero el rating subía, la gente nos apoyaba. O sea, es muy raro porque en el fondo yo creo que pasa en nuestros países que por mucho que el humor negro y todo esto sea como juzgado, hay mucha hambre por decir estas cosas, por escuchar estas cosas, como por liberarse. Y Mm, generacionalmente ya esta generación viene como con mucho más tranquilidad con estos temas, e incluso ya uno no tiene que defenderse porque otros te defienden. El público te defiende, o sea, alguien te pone un comentario diciendo, hey, ¿cómo dices eso? Y tú le dices, es un chiste, idiota. O sea, ha pasado eso ya, que la sensación de que el público, seguramente en Perú es así, ujú, el público, al menos en el 2017 en Chile y yo creo que en Perú ahora, quiere escuchar estas cosas porque no las puede decir. mm, Eh, es catárquico, ¿no? Como que es un momento de liberación y además que tiene que ver con que
en el fondo el stand-up hace que una persona que se vea muy como uno, muy normal, o alguien que no está en los cánones quizás de belleza o en las élites, qué sé yo, pueda subirse a un lugar y decir algo que además haga reír, o sea, que no sea un discurso solamente político, Claro. serio y claro, como un aleonador, ¿no? Sino que además genere alegría, genere persuasión. Entonces, claro, se generan esos momentos como históricos, ¿no? Pero ahora, por Ujú. ejemplo, Chile está en otro trance histórico, donde hay como una segunda oleada más conservadora, un poco lo que pasó en los movimientos políticos de antes llegaron al poder, entonces se transformaron también, como cuando En se llega al status poder, quo, claro. transforman el status quo, entonces ya Mm. rebelarse ante eso es otro juego. Entonces, claro, a mí me encanta, me divierte, pero también a mí me gusta todo tipo de comedia. O sea, a mí en mis chistes hay un chiste totalmente estúpido y naif, hay un juego de palabras, hay un chiste oscuro, pero luego viene un chiste, no sé, una historia larga, luego viene una anécdota, luego viene un... O sea, me encanta como la ensalada de formatos de humor, Ujú. y todos me gustan por igual. O sea, un chiste de Seinfeld del avión que es muy buenísimo, ¿no? O Ujú. sea, es la mejor versión de eso, porque también está la peor versión de eso, pero la mejor versión de eso me parece tan alucinante como el chiste más político y honesto que pueda decir, no sé, Ujú. un Louis Black o sea, comediantes como más políticos que tienen una visión. Me parece que ambos me generan el mismo placer. Sí, a mí me gusta mucho también. A mí, bueno, a mí creo que hay muchos comediantes que muy buenos, ¿no? Es muy difícil decir este es mi favorito tal, pero a mí me gusta mucho, mucho Louis C.K. porque hace un poco también lo que tú dices, ¿no? Va del absurdo, también cuestiona cosas, puede hacer un chiste muy tonto de la nada, algo súper oscuro, ¿no? Pero siempre con este tono medio absurdo en donde te dice, esto es comedia, y hay que mirarlo desde un ojo cómico, ¿no? Que no necesariamente significa que uno aprueba lo que está diciendo o que a uno le parece bueno, ¿no? O simpático. Yo me he topado muchas veces con eso porque yo hago mucho sátira en el Perú de gente muy racista y clasista. Interpreto de alguna manera un personaje pero que soy yo, tiene mi cara y tiene mi nombre y usa o sea, es a través de mis redes. Solo que lo que hago para que no salga es dejarlo solo en ese espacio, ¿no? No lo interpreto Ok. nunca fuera de ese espacio. Entonces, en los shows de stand-up hago un par de chistes referenciales a eso, pero después luego me voy por otros lados, ¿no? Pero claro, tú te das cuenta que hay gente que muchas veces te dice, de esto no se debe bromear. Yo, por ejemplo, estoy haciendo contenido ahora durante las protestas en el Perú y a mí o sea, yo veo lo que ocurre, me apena muchísimo, veo lo que la gente está viviendo y mi manera de expresarme es a través de la comedia, ¿no? Claro, Pero claro. precisamente porque me duele, ¿no? Y hay gente que te dice como, no, hay cosas de las que no se debería bromear, ¿no? ¿Tú crees que hay, o sea, me imagino un poco tu respuesta, pero me gustaría escucharla igual, ¿cuáles son los límites de la comedia hoy en día? Pero yo tengo una tesis como que el límite de la comedia, y lo voy a decir con una palabra chilena y luego la vamos a traducir, es lo fome, es lo aburrido. Ese es el Mm, límite. El límite es muy natural. Se da cuando un claro. chiste, por ejemplo, respecto a un tema oscuro, está mal hecho Ujú. o está descontextualizado. Y el límite ahí es que no es divertido porque está o fuera de contexto o está mal hecho. Y no es el tema. O sea, el tema puede ser el cáncer, ¿no? Pero si Claro. el chiste está mal escrito, la performance es mala, está hecho en un contexto que no viene al lugar, no es bueno, no pensó que tiene una reacción y no supo jugar con esa reacción, ese es el límite, el chiste es malo al final del día. Y claro, alguien puede decir ese mismo tema, incluso ese mismo chiste, en el Ujú. contexto indicado, con el público que incluso juega con esto, ¿no? Porque el público es inteligente, o sea, la gente Ujú. no es estúpida. Hay gente estúpida, siempre lo va a haber, pero la idea de que el público considerarlo casi idiotas, que no entienden la ironía, que creen que todo es literal y que cada palabra que se dice es sagrada, eh, yo creo que en la vida uno no se maneja así, entonces es muy raro que la gente se maneje así cuando uno está en el escenario, ¿no? Como
Entonces, claro, cuando uno está con un público que sí entiende ese juego y uno sabe jugarlo y el chiste es bueno, sobre todo, el chiste sea bueno, porque hay muchos comediantes también que se refugia en, ahora no se puede decir nada, no se puede decir nada. Y es como, Claro. pero di Tú no algo, ¿no? puedes, Para saber, claro. Eres tú el que no claro, puede decir nada, claro. claro, di algo primero para saber por qué no lo puedes decir. Como, no es culpa del público, es culpa del comediante que no está haciendo Mm, algo. Hay una pieza de la ingeniería que no está puesta. Entonces, claro, es como idiota, ¿no? Es como, no sé, me pasa mucho que lo veo también en otras cosas, ¿no? Hay gente que se dedica como a criticar cosas, qué sé yo, y hacen todo así un review muy enojado, una película para niños. Digo, pero es que no es para ti, es para niños. Entonces, sí. eso me pasa mucho, como en este contexto cultural donde hay tantas cosas, y todo el mundo quiere subirse a todos los carros, ¿no? Posibles, porque eso puede Mm, encender al algoritmo y llevarte a otro nivel, claro. que uno dice, hey, las cosas tienen su lugar. Por eso la comedia tiene un espacio físico, tiene una presentación, tiene, o sea, porque ahí es donde sucede esto. Claro, claro. Eh, Son las redes también, ¿no? O sea, yo siento que las redes sociales de alguna forma le han dado a mucha gente la sensación de que son clientes, ¿no? De que son clientes de algo, ¿no? O claro, sea, es como lo que tú decías hace un ratito, te llega pues el mensaje por WhatsApp, ¿no? Y eso le da como cierto rol oficial, ¿no? Dices, me lo han mandado a mí, como tú dices, ¿no? O sea, me ha llegado a mí. A mí me pasa también a veces eso, ¿no? Que yo hago algunas bromas por internet y hay gente que dice, me acusa qué sé yo, bueno, estás haciendo eso, ¿no? Que es un poco vago. Yo digo, bueno, es que esto es gratis, yo lo estoy regalando, ¿no? Si quieres ir a ver algo un claro, poco más elaborado, anda al show, que también lo pongo, ¿no? O anda, mira este podcast que tengo 200 horas de podcast subidas en internet, que claro, no se lo van a comer entero porque les da flojera, ¿no? Y entonces prefieren agarrar una cosita y es como, y criticarla y pasar a la siguiente, ¿no? Que a veces uno también pasa eso, que siento que hay muchos comediantes que andan pendientes de cuáles son estas reacciones en las redes, ¿no? Y luego discuten, ¿no? La gente dice, este chiste es muy malo, y entran, no, no es malo, porque lo que pasa es que a ti no te gusta, y es como, mira, deja a la gente comentar lo que quiera, porque al final esa persona después de comentar tu chiste está viendo a una tía bailando o está viendo un gol de Cristiano Ronaldo y ya se olvidó que existes. O sea, sí, ya, es un ¿no? poco, es que bueno, yo creo que el Internet es como, no sé, digo, todavía no sabemos el daño cerebral, como esto es fumar en los 60, ¿no? En los 50. Es como, todavía no sabemos de verdad el daño Claro, que genera en tantos niveles, o incluso, bueno, también lo bueno que genera, pero sobre todo, claro, estamos todavía manejando un auto sin cinturón de seguridad, entonces eh, mm, es muy difícil todavía saber qué es lo que se puede hacer con esa máquina. Y todos estamos como experimentando, pero creo que esa es la forma correcta de acercarse. Esto es un experimento, no es sí, el trabajo oficial. Esto es ahí poner algo para que, a ver, de repente yo pongo un tweet y digo, no, en realidad no. Y él me pone, ¿por qué lo borraste? Porque es un experimento, no estoy haciendo nada, o sea, claro. estoy jugando con mi juguete, o sea, no lo tengo un aprecio, así como que todo lo que digo ahí o me importa, o es una verdad absoluta, o es lo que yo pienso. Me imagino que también, hablando de Louis C.K., él lo decía en una entrevista, decía, pasa que muchos comediantes, y me pongo un poco en esa lista, ¿no? Ponen cosas oficiales, ¿no? O sea, ponen opinión, y luego ponen un Mm, chiste, y luego ponen opinión, y luego ponen un chiste. Y el público se confunde cuál es la opinión y cuál es el chiste. sí, Eh, eh, entonces, claro, yo creo que hay que dejar de darle la seriedad a esos espacios eh, y ocuparlos para lo que son. Y también, bueno, yo creo que lo bueno de la post-pandemia es que cuando recuperaste la sensación de hablar uno a uno con el público, te diste cuenta que la gente seguía siendo igual, que no cambió nadie ni un segundo, que todo ese mensaje, no, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a unir, no, somos igual de eso es egoístas, todo igual de mentira, claro. mentirosos, No aprendimos nada, somos, nunca aprendemos nada, claro. Ya no está, ya aprendimos tenemos que reír. nada. Ese tipo que se comió la sopa de murciélago va a ir en 5 años más a comerse otra. O sea, la historia es mucho más mundana, es más triste, más patética.
y qué agrado que lo sea, ¿no? Al final del día esa es la gracia de la humanidad, que sea un poco un desastre intentando hacer Claro. algo más o menos digno. Sí, sí, Eh, y nosotros venimos a ser siempre pues como una constante banda del Titanic, ¿no? O sea, claro, así, si el barco está andando, tocas, si se está hundiendo, tocas, es lo único que sabes hacer, ¿no? O sea, claro. yo no sé si tú te sientes así, yo también empecé en la comedia escribiendo otras cosas y luego terminé en el stand-up, pero siempre con esta sensación de no creo que me pueda dedicar a muchas otras cosas, o sea, es como al final es hacia lo que uno gravita y no sé, es casi tu forma de ver la vida que se traduce a un oficio, ¿no? Tiene la suerte de que hay otros que resuenen con él, Bueno, me pero... pasó así en primera persona cuando me mudé a Los Ángeles. No tenía trabajo, mi esposa había quedado embarazada y en mi cabeza era como que necesito dinero desde acá, ¿no? Como de dólares, porque podía ir a Chile, necesito estar físicamente acá porque nació mi hijo o van a ser mi Ujú. hijo. Y entonces empecé a buscar trabajo como una persona normal, ¿no? Así como no un comediante, no un artista, no, así el banco, el qué hay para gente de mi edad con mi educación. Y fue una pesadilla porque decía, no sé hacer nada. O sea, soy totalmente inútil. Me Claro, daba cuenta de lo inútil de mi talento. O sea, decía, claro, yo, bueno, mi currículum, ¿no? Bueno, Comedy Central, todo suena bien para un comediante, pero para nada más. O sea, no hay ni una, no tengo ninguna pieza en mi currículum que alguien diga, bueno, entonces vente acá a la IBM. O sea, no había nada, no claro, había claro. nada. Es más, lo que te define a la larga es ser un desadaptado, ¿no? O sea, Era lo lo que, único que claro. me quedaba. Sí, es lo único que queda, ¿no? Sí, yo me identifico un poco a veces con eso. Y es una suerte también que la gente conecte con lo de uno, ¿no? O sea, no sé si supongo que te debe pasar. A mí, yo a veces escribo un chiste, o no sé, digo, voy a hacer unos videos y escribo 6, 7 chistes, ¿no? O para un nuevo monólogo. Digo, este me gusta y tal. Y luego vas y los haces. Y por ahí hay uno que, este no me gusta tanto, no sé si lo voy a meter o no, porque no sé, no lo veo tanto, y luego lo haces y se vuelve el éxito, ¿no? O sea, y tú mismo lo redescubres a través de las reacciones de la gente y dices, oye, no, es que este está bueno, y lo alargas, ¿no? Lo trabajas. Claro. Hay como, lo dicen siempre en los podcasts Joe Rogan y Louis C.K. y todos los comediantes cuando se juntan, ¿no? Que es como una de las pocas formas de arte que se hace en conjunto con la audiencia, ¿no? No es tanto como, esto es lo que yo hago y tú lo miras, ¿no? Es como, a ver, yo lo llevo y según tú cómo reaccionas, lo vamos moldeando en conjunto, ¿no? Es es bien interesante. Te pasa a ti un poco que sigues descubriendo tu propio humor a través del ejercicio? Totalmente. O sea, no conozco otra forma. Ninguno, nadie sabe otra forma de hacer Mm, esto más que haciéndolo arriba del escenario. Pero sobre todo me pasa con, no sé, me ha pasado en la última época que quizás del comediante de Viña del Mar del 2017, yo tenía muchas certezas. Venía con muchas certezas, ¿no? ujú, De la sociedad, de cómo podríamos cambiarla, ¿no? Que algo un poco adolescente también. Yo en esa época también era más chico, tenía otra edad, pero con el tiempo me doy cuenta de que quizás el estado de que nunca está completo el puente es como el estado más natural de las cosas. Eh, y me voy dando cuenta de eso arriba del escenario cuando converso con la gente y la gente tampoco sabe realmente lo que quiere. Y me doy cuenta que yo tampoco lo mm, sabía tanto, que lo que yo creía que era verdad no era tan verdad y que nadie quiere decirlo porque es muy mostrar debilidad ahora, ¿no? Donde todos tienen como muy claro, la polarización genera ese efecto, ¿no? De como, esto tiene que ser así, ¿por qué estamos haciendo? Pero decir, no sé, de verdad claro, claro. creo que, pero de verdad, si cómo se implementa eso, no tengo idea, es muy liberador ahora. Entonces, claro, me encanta poder, como comediante, también yo aprender de la gente, más que yo venir a decirles lo que deberían aprender, ¿no? Es Ujú, como, aprendí en estos últimos años, la pasada de, fíjate que nadie sabe esto. No, nadie tiene mucha claridad. Dicen que quieren votar por el fascista, pero en el fondo de su corazón tampoco les gusta tanto el fascista, sino que
claro. No saben qué hacer, el vecino les dijo, les llegó el WhatsApp, pero también tienen un hijo que le dice que no es verdad. Entonces, Y luego puta, tienen todos están miedo, así. sí, claro, sí, el Perú vino de una elección en la que nos tocó, o sea, a ver, en Chile con Boric y Kast, la cosa era una polarización dura, pero un poco más clara, ¿vale? Porque Kast es un derechista conservador, digamos, Ah, abiertamente, es pinochetista, claro, pinochetista, y Boric es un progresista. Nuestro choque de izquierda versus derecha en las últimas elecciones era la hija de Fujimori, ¿no? claro, Keiko, Contra, claro, contra Pedro Castillo, que representaba una izquierda, pero no representaba la izquierda progresista de Boris, representaba una izquierda bastante más conservadora, o sea, es más, se parecen mucho más Keiko y Castillo en cuanto a sus visiones sociales, por ejemplo, y de derechos civiles, que Castillo y Boric. O sea, se claro, parecen mucho claro. más. Entonces, claro, era muy difícil también cuestionar a la gente por su voto. O sea, a mí la verdad es que me parecía que no se podía votar por ninguno, y es lo que yo hice. Que bueno, eso también es criticado porque te dicen, bueno, no te la juegas y tal, y es como, bueno, eso es otra manera de jugársela tal vez. Pero pero era una polarización un poco más difusa, ¿no? Y te encuentras, claro, con gente que tiene miedo, ¿no? Y que te dice, mira, sí, lo que puedes decir de este otro candidato es verdad, pero yo tengo que vivir esta vida y a mí, pues, yo tengo que hacer tal o tal otra cosa en estos días y tengo estos hijos, y, ¿no? Y es muy difícil meterse con eso. Y siento que también pasa que hoy en día estamos bombardeados de información, ¿no? O sea, y entonces Claro. es muy fácil confundirse. Creo Bueno, que es que ahí no es un tener poco... no tener nada de información y tener toda la información o demasiada información es lo mismo. Sí. O sea, es exactamente volver atrás en términos de que no es, o sea, es como vivir en las cavernas, ¿no? Porque tanta información, toda parece ser cierta o toda tiene, al menos para ciertas personas, la posibilidad de ser Ujú. cierta, que es como no saber nada. Entonces vivimos Sí. una época donde de verdad es así tan confuso navegar la realidad que Ujú. quizás por eso yo, no sé, siento que he encontrado refugio en las cosas veas conservadoras de la vida, como tener familia, como, como no sé, casi como retirarse de la discusión. Sí, sí. Eh, Es que no tiene Porque sentido. es muy Claro. agotador y Y va en contra desgastante de lo que humanamente. decías, ¿no? Y va en contra de lo que decías, ¿no? O sea, uno tiene que tener una opinión rápida, ya la polarización y tu grupo sectario de alguna forma tiene que determinar lo que piensas. Y en realidad a veces es como con Internet, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, hay que ver, porque Claro. pasa algo y es como, pasó esto, ¿qué opinas? No sé, dame una semana. No, y Quiero, también ¿no? el hecho de que la internet te obligue a opinar y en realidad te obliga porque alimenta una máquina billonaria Mm, en Silicon Valley que no tiene nada que ver con tu país ni con lo que está pasando. claro. O TikTok, que es una herramienta del Estado chino gigantesca, que obviamente eso no es un accidente, es por Es diseño. alucinante. Es alucinante que nosotros, como comediantes, por ejemplo, trabajamos para ellos, trabajamos para TikTok, trabajamos para Instagram, somos empleados, ¿no? Les generamos Mm, contenido y nosotros creemos que, claro, esto viene por un bien personal, ¿no? Luego yo lleno el teatro con eso, qué sé yo, pero quienes se llevan la tajada de tu trabajo, de tus horas, son gente que claro. no te paga el seguro de salud, que si te mueres no te ayuda a tu familia. O sea, somos empleados de fantasmas de una empresa Mm. Que que se no nos supone que es cuida. comunista, además. Y Bueno, debería... además también, ¿no? Pero Que se supone que es, claro, pero es una ya pensar que tontería. China es comunista es una locura, ¿no? Sí, sí, claro. No tiene ningún Entonces, bueno, sentido. nosotros estamos navegando con un barquito de papel, o sea, y eso es lo que me da mucha risa también de Latinoamérica, que a veces creemos tener, ¿no? Como el mundo está sucediendo en nuestro patio, cuando en realidad somos un barquito de papel que está en unas oleadas, que están unas marejadas Mm, gigantes, y estamos ahí sosteniendo nuestro pequeño barco, y deberíamos quizás ayudarnos más entre barcos pequeños, ¿no? Como para poder mm. decir, ok, al menos tenemos una flota. Eh, pero bueno, ese es un debate que gente más inteligente que nosotros seguramente ha tenido de manera más profunda. Sí, sí, sí. Y con más tiempo.
Sí, mira, yo aprecio en todo caso el rol que nos toca a los comediantes en estas épocas, de ayudar un poco a la gente a digerir cierta información de distintas formas, ¿no? O sea, cuando el mundo se hace pues un tanto agobiante y la pandemia, por ejemplo, lo ocupa todo, de repente necesitas un comediante que te ayude a reírte un poco de esas tensiones que tú ya tienes y que no necesariamente entiendes, de repente las entiendes a través de la visión de Fabricio Copano, ¿no? O de algún otro, entonces yo creo que eso nos Humanizamos la beneficia, crisis un ¿no? poco, como Sí, que sí, humanizamos la crisis también. Yo creo que sí. todo, bueno, al menos los chistes que estoy haciendo y lo que me gusta ahora cuando escribo, son los chistes que hablan de mis propias contradicciones, de mi propio, de cómo pienso algo y en realidad al final del día hago lo contrario. O Ujú. sea, como que ahí encontré un lugar que me gusta mucho en estos lugares de polarización, que es como decir, mira, la verdad, también yo creo esto, pero también a las 4 de la mañana hago lo contrario y después a las 6 vuelvo a creerlo. Pero Claro, porque soy un humano y así funcionamos, ¿no? claro, Y claro. creo que eso libera, que quita estrés a tener que estar tan claro que esto es lo que hay que hacer y como así hay que comandar la realidad y solamente una forma de ser y la forma... Me parece que aquí hay algo de cierta manera liberador y progresista, ¿no? Ujú. Como, o contracorriente, de cierta forma. Sí, mira, voy a cortar ya la grabación aquí. Sé que tienes que correr para ir a hacer unas cuantas cosas, pero te agradezco mucho el tiempo, Fabricio. Ya conversaremos un poco más largo cuando haya una oportunidad, pero te agradezco mucho el tiempo. Caeré Y por España muy pronto, a sí, segunda sí, mitad de sí, nos marzo. vemos. Nos vemos, Así nos que ahí vemos por seguro que acá. podemos hacer incluso una segunda parte en persona, todo eso. Buenísimo. Acá estoy armando yo mi estudio, como verás, todo construido sobre la base de mi ego. Como Este, tiene que ser. Sí, así que ya nos veremos por aquí. Voy a cortar la grabación y nada, te agradezco mucho. Muchas gracias, Jaime.